Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un vivo con Juli. Ella se está por unir ahora en un momento. Y vamos a estar hablando, ahí está Juli, hola Juli, acerca de la sanación física y la conexión espiritual. Juli participó en un proceso de detox y también nos va a compartir su experiencia, no solamente desde el punto de vista de participante, pero ya también es terapeuta y tiene un conocimiento muy grande acerca de todo este tema mental, emocional, energético, entonces creo que puede ser algo muy enriquecedor. Ahí está. Hola, vengan Yayis, saluditos. Bueno, ahí está por sumarse Juli. Ahí estamos. ¡Eh! Hola, lo logramos. Muchas gracias por estar acá. Ahí tuvimos unos temitas técnicos, pero bueno, ya se solucionó y Sí, muchas estamos acá gracias. para hablar. Les estaba contando a las personas acerca de vos, Juli, que participaste en Ah, el bueno, proceso, pero además sos terapeuta, cosa que hace todo esto interesante porque no es lo mismo saber y tener las herramientas que después estar en el momento donde se vive y se aplica, pero que es útil, ¿no? A mí me tocó hacer un proceso de detox también cuando ya había estado un tiempo trabajando como coach ontológico y me di cuenta que me sirvió mucho, ¿no? Tener ciertas herramientas o cierta base, pero es desafiante igual. Entonces, si querés presentate, Juli, para las personas que están viendo. Hay algunas personas que te conocen que cuando le dije voy a hacer un vivo con Juli, me dijo, ¡ay, no te puedo creer! Sí. bueno, mi nombre es Julia, Julia Roda Llenés. Primero que nada, soy Julia. Y bueno, mi trabajo como terapeuta de hace muchos años, eh, soy investigadora también y trabajo en el área de educación, en todos los niveles de educación. Trabajé muchos años en distintos niveles, ahora estoy más en proyectos y demás, y ya de retirada en la parte oficial, digamos, lo que me dio como un campo para conocer mucho las formas de aprendizaje y desaprendizajes que tenemos nosotros los seres humanos. Siempre en mi vida integro todo, creo que somos un todo, y por eso, bueno, también parte de lo que hago terapéuticamente es terapia integral, en donde tengo en cuenta la salud física, emocional, mental, energética, y al mismo tiempo que no somos nada de todo eso y que somos una experiencia habitando todas esas experiencias, ¿no? Y que cuando se desordena alguna de estas áreas tiene que ver con un salir de nuestro propio camino, de nuestro propio propósito. Y bueno, conocí tu trabajo, el cual respeté mucho antes de yo ser parte. Tengo pacientes a los que he recomendado este trabajo que vos hacés Muchas con gracias. la desintoxicación a través de la alimentación, porque noto el resultado. Y bueno, llegó un momento en el que yo quise profundizar en mí, y como bien decís, no porque seamos terapeutas nos quedamos a un costado de lo que es la vida, y por el contrario, creo que cuanto más trabajamos con personas, más tenemos que comprometernos en hacer un trabajo personal nosotros todos los terapeutas. Siento que si no, no hay coherencia entre lo que practicamos y lo que Ujú. hacemos en nuestra vida. Y Exacto. siempre se puede profundizar un poco más. Por mi parte me declaro siempre aprendiz, aprendiz eterna, somos maestros y aprendices, pero quienes somos capaces de aprender siempre podemos encontrar nuestra propia maestría. Así que te busqué en un momento en el que necesité conectar con algo muy importante. Por ahí muchas personas acceden por ahí a la desintoxicación con una idea de por ahí mejorar, el propósito por ahí es mejorar un tema de salud o sanarse de algo, o temas que tienen que ver con el peso o con la autoestima, en cuanto a cómo están impactando, ¿no?, enfermedades como la anorexia, la bulimia y demás, esos desórdenes que tienen que ver con lo emocional y con un vínculo directo con lo afectivo, primigenio con mamá, ¿no?
En mi caso, yo necesité volver al origen, que fue mi meta principal cuando planteaba cuál era la meta. Yo quería volver a mi De origen, acuerdo. y mi origen tenía que ver, no porque no tuviera otras cosas, ¿no? Digo, yo quería volver a mi origen, que era volver a esa niña que yo era, y recordaba que estaba muy alineada con mi alimentación cuando era chica. Para mí los vegetales y las frutas eran el único alimento posible, pero bueno, en esa época no era algo habitual, y sufrí muchísimo. Mi alimentación no condecía con lo que los médicos decían, ni con lo que las mamás tenían que hacer con sus hijas, que además era engordarlas, y yo era muy flaquita siempre, y para colmo de esto tengo una hermana melliza que era más alta, más gordita y comía de todo. Entonces, claro, yo venía fallada. Así que durante mi proceso de crianza, que fue sumamente difícil la alimentación, y al contrario del resto de la mayoría, digamos, de las personas, a mí me costaba mucho engordar. Incluso en mis embarazos, yo engordé yendo a nutricionista porque no engordaba. Y con nutricionista para engordar, engordé 7 kilos. Ah, Yo no llegué a usar ropa de embarazada. wow. Entonces, si yo tenía que buscar un tema, o sea, por ejemplo, a mí me preguntan ¿cuánto pesás? Y yo no sé cuánto peso, porque no soy una persona que se va a pesar, es más, yo tengo ropa que a mí me va desde hace muchos años. Yo regalo mucho a mis sobrinas, porque a veces me canso de usar la ropa, porque Sí, el talle no no varía. cambia. Sí. No, o sea, cambia un poco más, un poco menos, pero no es que... Y por ahí al contrario, sí tenía ropa para cuando adelgazara, porque de hecho volver a mi peso después del embarazo me costó 2 años, Wow. porque yo había bajado mucho de peso. Cuando parí a mis hijos, me fue a buscar, mi ex marido en ese momento, mi marido me fue a buscar la ropa que yo usaba antes de embarazarme, y me quedaba grande. Entonces, Wow. tuve todo un proceso, como por eso yo decía, no soy el prototipo para sacarse una foto en el antes y el después, porque no es ahí en donde se va a notar. Yo le decía hoy, no me acuerdo si a Ame o a vos, que Sí. la foto que yo quisiera es la de mis órganos, que me saquen Ojalá. una foto por dentro, que me saquen una foto por dentro para Es que lo que vean yo digo adentro cómo está siempre. todo. Si fuéramos de vidrio, el concepto de belleza y físico sería otro. Claro, y yo decía, bueno, de hecho durante todo el proceso con vos yo decía, ¿cómo estará mi riñón? Me gustaría saber cómo está mi hígado, porque quisiera ver cómo está ahora y cómo está después. Eh, pero sí, lo que puedo decir, y no necesito fotos de eso, es cómo fue el cambio enorme en cuanto a la claridad mental, Uf, en cuanto a los recuerdos. Volver al origen para mí fue volver a mi niña, pero a mi niña cuando tenía recuerdos de donde yo venía. wow. Tengo recuerdos desde la gestación y desde antes. Eh, y hoy lo digo y suena como hasta re cool, pero a mí me costó muchísimo llevar eso adelante cuando era chica. Me Claro. costaba mucho decir, yo atravesé la pared, o sea, yo crucé la pared, sí, se puede cruzar la pared. No, yo salí y me miraban como, era todo muy raro decir, no, porque de allá, porque en mi casa, y claro, me miraban todos. Yo me imagino que para mi madre no debe haber sido fácil tampoco, Sí. pero para mí llevarlo como niña era muy difícil. Y bueno, con los años fui, como todo niño, olvidando, entre comillas, poniéndolo en una cápsula y acomodándome y amoldándome, hasta casi diría olvidarme de quién era. Y después, en ese proceso que la vida se asegura que retornemos, cuando nos pone en crisis, eh, bueno, la vida me llevó a querer buscarme, y cuando nos buscamos nos encontramos, y comenzó un trabajo muy, muy importante. Y por supuesto recordé mi alimentación, y cuando recordé mi alimentación fue un antes y un después en mi vida. Fue hace muchos años, y yo soy
digo, soy vegetariana porque tiene un nombre, pero en realidad mi alimentación es a base de plantas, a base de frutas y, claro, pero también comía cocidos. Y no es que no los coma, los como. Y también tengo algo que es, que yo sé que con todo esto hay un concepto eh, diverso, ¿no? Yo amo lo que es el cultivo de la uva y todo lo que es el cuidado del viñedo para los vinos. Wow. Pero por el hecho de que viene de la tierra, para mí una copa de vino es como la unión de lo que es el sol, lo que es el fruto de la tierra y la tierra. Entonces, eh, por supuesto que también soy de beber buenos vinos, no me da lo mismo cualquier vino, no soy una persona que va a estar borracha, pero soy de disfrutar esos Sí. momentos. Cada vez soy más selectiva con el vino, ya lo era antes y ahora lo soy más, pero me gusta el ritual, de hecho voy a las fiestas de la vendimia o voy a los viñedos de mujeres que cultivan la tierra y que tienen todo un trabajo, como en La Rioja, que fui hace un tiempo, o hace unos días atrás que fuimos a un viñedo muy chiquitito en Salta. Me gusta el ritual de la mano del hombre con la naturaleza y que de eso salga algo. Ahora, al margen de todo esto, yo también sé que lo que comemos no es lo importante, sino qué comemos cuando comemos y qué estamos queriendo hacer con el alimento. Entonces, para mí volver al origen era como volver a resetear un montón de cosas, lo cual logré muy bien a través de tu propuesta, porque además tu propuesta es tan completa como a mí me gusta, por eso la elijo, la recomiendo, porque trabaja el cuerpo físico, el cuerpo mental, que es fundamental el cuerpo mental, porque comemos lo que creemos. Y es más, hay algo que yo tengo varios talleres y hay uno que se llama Mamá y Yo, que es de donde vienen un montón de cosas, ¿no? Con la Desde el ADN alimentación. mitocondrial, todas las memorias de mujer a mujer, está conectado con nuestro ciclo femenino, con cada ventana, con cada estación, pero también tiene que ver con el de quién viene el primer alimento, el primer contacto, la primer palabra, la primer mirada, y el cómo nos vinculamos a través de ese discurso materno con el mundo. Entonces también tiene que ver con la energía masculina, con el alimento transformado en dinero, con el alimento transformado en tiempo, con el alimento transformado en palabras, en contacto físico. Eh, en todo eso está simbolizado el alimento. Entonces cuando hay una frase que a mí me molesta bastante, que es cuando dicen, ay, pero eso no me llena. Y yo digo, no comemos para llenarnos, comemos para nutrirnos, Ujú. porque no somos un vacío que llenar. Y ahí es donde está el gran problema, que la mayoría de las personas comen para llenar un vacío, Exacto. para llenar un vacío que no somos capaces de mirar y de hacernos responsables. Entonces, cada meditación que vos proponés va a buscar esos vacíos y también esos ruidos que queremos tapar con la comida, ¿no? O con lo que metemos en la boca. Cuando digo metemos en la boca, hablo también de los contactos interpersonales, ¿no? Los besos, los abrazos, la sexualidad, es con qué llenamos en lugar de nutrir nuestros espacios de vida. Y, y la propuesta de las meditaciones, ir a la parte mental, ir a la parte emocional, ir a nuestra parte energética. Y algo que me encantó, y lo digo acá para todos, igual que me conoce ya lo sabe, yo descubrí algo hermoso con vos, que yo ya tenía como recomendaciones y hacía rato, Sí. y fui a alguna que otra clase, pero cuando hicimos biodanza, Ah, me encanta la biodanza. yo me enamoré, Sí. inmediatamente busqué cerca de casa a alguien, porque la primera vez que
así llegó como que llegó, pero que no llegó. Cuando lo vi dentro del contexto, que yo entiendo que también tenía mucho que ver, que yo me sentía abrazada por esta alquimia que se propone como vos lo llamás, eh, lo que, lo que hizo fue como una invitación con eco. Y fui a buscar, y es el día de hoy, que es mi hábito. Qué Y bueno. te cuento algo muy curioso, que cuando volví al origen, yo tengo un recuerdo de mi momento más feliz de mi infancia, que era cuando iba al jardín. Y si estuviese acá Marcela, que es la profe de biodanza, yo le decía a ella, porque nos espera con un mantelito, igual que mi maestra de jardín, con Ah, cositas para compartir, y yo le digo, yo siento que vengo al jardín de infantes. wow. Y hice justo el proceso se linkeó justo, porque hice con vos la primera vez, y se Sí. habilitó mi jardín de infantes de grandes, que yo amo mi grupo, o sea, hago miles de cosas, viajo, voy, vengo, y cuando tengo que faltar a una clase de biodanza, así que me trajo biodanza, me trajo eso, y volví a, a esa que soy yo. Sí. Y acá también agradezco porque, por supuesto, todo lo que leí el doctor Moore de regeneración celular, que me lo devoro y no lo termino, y lo sigo, lo sigo y lo sigo. A mí me Es gusta un mucho libro la así ciencia. gordo. Sí, a mí me gusta mucho la ciencia y me Ujú. gusta mucho toda la investigación. He investigado y he estado con muchos investigadores también y he sido parte de investigaciones de otros. Y soy muy consciente que todo lo que es sutil está totalmente relacionado con lo científico. Que no es que lo científico es solo de la mente, de la ciencia divina. Que Dios es el dueño de la ciencia, o sea, el dueño por decirlo en masculino, o sea, nuestra deidad es, es una ciencia divina, es Sí. una ciencia perfecta. Entonces, eh, todo, ¿no? Lo de las investigaciones, todo lo que él hizo con su propio cuerpo, todo lo que vos nos brindabas, las lecturas que nos brindás, porque aparte compartís un montón de material súper interesante, nada, me llevó a llenarme de mucha alegría. Tuve una semana, yo cuando nací con el pelo todo ondulado, Wow. y cuando tuve la primera semana o 10 días del detox, mi pelo se onduló todo. Mirá, sos la segunda persona que escucho que le pasa eso. Yo antes tenía el pelo lacio y se onduló Sí, después de limpiar el bueno, cuerpo, así, solo. se onduló todo, Te después fui creo. como volviendo y ahora está en un proceso, porque ya no es ni tan lacio como era, está raro, está como queriendo encontrar, porque de a ratos cuando hay humedad se me hacen rulos por todos lados, y hay un día que tengo por ahí rulos por todos lados y otro día que tengo lacio, entonces no se sabe en dónde va a terminar la cosa, Ujú. pero bueno, está en proceso, está en proceso. Así que me fui del primer encuentro súper feliz, que fue individual. Ujú. Y en el segundo, yo tenía la opción de hacerlo grupal o individual. Así es. Y pese a que si lo miraba en números, decía, bueno, tal vez me conviene más individual, dije no, porque ahora quiero otra meta que es ser parte. ¿Sí? Porque una de las cosas que sentimos los niños, todos, porque no es que yo viví esto lo vivimos todos los niños. Todos cuando venimos al mundo somos pequeños dioses y ninguno de nosotros está preparado para comer lo que no tenemos que comer. Pero hay una frase, y viene de la persona que más amamos en el mundo, que es mamá, que es por tu bien. Mm, uf. Y cuando viene esa frase de es por tu bien, hace esto, vos querés a mamá, no querés a mamá, dale, come esto por mamá. Y lamentablemente, eso en un niño hace estragos. Y es Mm, cuando aprendemos a decir que sí a lo que no, ujú, y le empezamos a decir que no a lo que sí, que es el principio de abuso hacia ujú. el cuerpo. Sí, es romper también esa relación, esa comunicación, que el cuerpo siempre te va diciendo, por acá sí, por acá no, es como que
se Claro, quiebra. pero es algo un poco más grave, porque hoy hablamos mucho de abuso, Ujú, pero no nos damos cuenta que el primer permiso de abuso ujú. físico lo tenemos ¿Verdad? a través de ese día. Ujú. Y cuando nosotros no queremos encajar en eso, Wow. terminamos peleando con mamá. Ujú. Y cuando nos peleamos con mamá, nos sentimos separados de todos los demás. Entonces el ¿Verdad? niño tiene dos opciones: o se adapta o es el diferente. Y yo durante mucho tiempo fui diferente. Y Ujú. después, poco a poco, fui como todo niño adaptándose, entre comillas, negociando. A mí me han empastillado, de todo, me han dado vitaminas, habían médicos en la familia, así que no me faltaban vitaminas, cosita, esto, lo otro, para engordar, unas cosas horribles, así de acuosas que me daban con no sé qué y no sé cuánto para engordar. Entonces, claramente, para mí era, ir a un cumpleaños era tremendo, porque a mí me hacía mal la gaseosa, me hacía todo lo que a todo el mundo le encantaba, a mí me llevaba directo a vomitar. Yo Uf. pagaba para que alguien se comiera lo mío. Daba mi dinero del recreo para que alguien se comiera lo mío. Me iba a una escuela que tenía comedor y le decía a mi mamá que yo ya había comido para que no me dé de comer de vuelta. Me decía, no, pero ahora comé de vuelta en casa, así engordás. Yo era, para mí era de terror. Yo me acuerdo esconderme abajo de la mesa, desaparecer, llorar, de todo. Pero finalmente me adapté. Pero no terminaba de sentirme parte. Entonces, Claro. en la segunda etapa dije, voy al grupo. E ir Al al integrar. grupo fue diferente, claro, fue integrar. Y ahí es Sí. donde uno se da cuenta que todos finalmente éramos los mismos. Y que a todos nos pasó lo mismo. Y que nuestra alimentación empieza a decirnos, clara, porque aparte el cuerpo, a mí ya el cuerpo cuando no quiso más carne, y eso que yo comía esto de carne y el resto eran todos vegetales, y de si podía hacía esto con la carne, claro, también fue liberarme de la culpa, porque yo tengo hijos, y a mis hijos, la diferencia mejorada mía era que yo les hacía desde no sé, todo animado para que coman el alimento en forma de sus muñequitos preferidos y le contaba un cuento y Oh, le hacía musiquita y de todo. O sea, se comían mi amor, pero le daba la carne. O sea, sí. y, y mi hijo Matías era tan sabio que como todo niño se las ingeniaba y él masticaba y se lo metía abajo de la silla hasta que al otro día encontrábamos que estaba todo ahí. Bueno, nada, lo que hice con ellos fue jugar Sí. en la cocina y hacer de todo y bueno, dentro de todo están ahí, pero uno dice, bueno, yo terminé haciendo lo mismo, de otra manera, pero lo mismo. Bueno, nada, cuestión que en el segundo nivel la integración fue genial. De la segunda parte, eh, me encantó mucho el cocinar, porque le agregaste las clases de cocina, y Ujú. para mí eso fue muy lindo, porque yo cocino varias cosas, pero hay algo muy, muy bueno que está en el acto de cocinar, de hacerlo cocido, y es que tenemos que aprender a administrar y dedicarnos tiempo. Y es algo que cuando somos mamás solemos hacer con nuestros hijos, pero no lo hacemos con nosotras. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender es a ser nuestras mejores madres y nuestros mejores padres con nosotros mismos. Entonces, si bien es algo que yo ya hacía, me dio un plus que también las mamás hacemos, que es buscar la mejor información de la mejor información, el mejor ingrediente, la mejor combinación, el mejor esto, y también hay una tecnología nueva que dice que la semillita tal, y no, porque también está el Ujú. que cocinas, el que seca, el que cocina a sol, y no, todo lo que hacemos cuando somos mamás,
y que por ahí nosotros comemos, sí, porque es muy fácil, no hay nada más fácil y rápido que comerse una ensalada de frutas. Es rápido, es así. Sí. Si comes un par de cositas, ya estás. Pero cocinar y ver la combinación implica que te vayas a hacer las compras de todo, que consigas lo que lo que no tenés, que le preguntes a tus compañeras dónde lo consiguieron, por eso está el grupo, que te cuenten cómo lo reemplazaron, o sea, toda esa cuestión de chicos, cómo le hiciste, bueno, de hecho ahora en la tercera me hice amiga de Virginia, que Ay, sí, es una de las chicas, que estuvimos ahí charlando, pero bueno, todo esto de la integración, del acompañarnos, de la fuerza, yo trabajo mucho en lo grupal, siendo líder, pero del otro lado tengo menos veces, digamos, si bien me formo mucho, en grupos chiquitos, más íntimos, tengo menos. Entonces, porque digo, ¿no? Porque en las otras formaciones por ahí somos 5.000, claro. 7.000, Sí. y esto es como, la intimidad siempre tiene lo bueno, ¿no? Tiene lo suyo. Así que ahí fue como aprender a ser mamá de esa nena que yo había encontrado en la primera etapa. Y a ver Wow. qué le gusta a esa Julia, qué le gusta. ¿A qué le gusta? ¿Le gusta más la sopa fría que hizo tu pareja? ¿Le gusta más, no sé, yo le digo en Voltinis, los rolls de lechuga que habías hecho la otra vez? ¿Qué le gusta a esta Julia, que es mi hija y Sí. que es vegetariana y que yo le tengo que encontrar ahora qué le gusta de lo que le propongo crudo? Así que eso a mí me encantó muchísimo, el poder dedicarme todo ese tiempo para mí y el degustar, ¿no? Porque cuando somos chiquitos le damos al niño y hay algunos alimentos que enseguida, y otros que medio que hacen los bebés, ¿no? Pero Sí. cuando le damos la segunda vez, la tercera, ya le va gustando. No es lo mismo que cuando nos dicen que no y las mamás insisten, ¿no? Entonces también es como, bueno, ir probando que sí, que no. Y eso a mí me encantó. Me encantó. Y en el medio de esto, yo me fui a hacer yo hago encuentros en retiros, eh, y en los retiros cuido mucho la alimentación para las personas que es vegetariana, y antenando con todo esto, bueno, buscamos distintas personas hasta que apareció Marcelo, que es chef y además es dueño de un restaurante allá. Le propuse, le dije lo que yo quería, que las personas que fueran al retiro comieran, y siempre doy como tips. Y esta vez, además, le agregué que todo fuera de lo sutil a lo denso, porque Perfecto. nosotros íbamos a trabajar con la medicina de la Ah, ayahuasca, entonces, y la medicina de la ayahuasca trabaja justamente llevar lo denso a lo sutil y después bajarlo. Bajar lo sutil a la materia, a lo cotidiano. Entonces, como ese es mi lema, dije, lo voy a complementar con que la alimentación wow. también sea de lo sutil a lo denso. Así que hicimos una combinación y la alimentación, el retiro y la medicina fueron un boom, un boom. Bueno, Así que, como yo digo siempre, ¿no? Que todo lo que hago lo tengo que integrar a todo lo que después practico, porque si no, no tiene sentido. Y después hubo algo muy gracioso. Yo cuando era chica sabía, los niños sabemos todo cuando somos niños. Y era un hábito en mi familia que en tal fecha jugaran en la lotería. Entonces, como a mí me preguntaban qué número iba a salir, yo les decía y salía, siempre me preguntaban qué número iba a salir, yo decía tal número y salía. Yo era chiquita. Hasta que una vez, en, en una reunión así en la familia, mis hermanas me dijeron como con cara de enojada, lo que pasa es que vos tenés mucha suerte. A vos te pasa esto solo porque tenés mucha suerte. Y yo lo sentí como, otra vez soy la diferente. uf, Y cancelé mm, y mm. nunca más acerté nada. Y en el taller me gané el sorteo. Me gané el sorteo para hacer el tercer nivel. Entonces yo dije, recuperé mi suerte. Es verdad, que muy fuerte. además, que además dije, bueno, porque sorteo en realidad tiene que ver
con un sortilegio que nos lleva a la divinidad, porque Teo es Dios. La suerte no existe como algo del azar, sino como algo de la divinidad. Exacto. Entonces, la suerte no es más que ser auténticos con nuestra divinidad. Entonces, para mí fue una recontra señal haberme ganado en un sorteo. Yo dije, después voy a hacer dentro de un tiempo, se lo decía a mis amigas, voy a hacerlo de vuelta, voy a dejar pasar unos meses, porque tengo unos viajes, y cuando vuelva, voy a volver a hacerlo. Y después yo vi, como, no sé, a la semana, que decía el nombre por la mitad, porque dividieron mi apellido en dos, y decía decía algo de Rodas, o Julia Rodas. Digo, ¿será alguna chica? Porque yo no me reconozco con ese nombre, porque yo soy Roda Yenés. Entonces digo, no, será alguna chica que se llama igual que yo. Digo, como éramos tantas, no me lo creía. Y lo pregunté en el grupo, ¿esta chica quién es? Y como no me contestaban, les pregunté a ustedes, ¿esta chica soy yo? Y me dijeron, no me acuerdo si ame o vos, la única que tenemos, Julia Rodas, sos vos. Y ahí dije, ¡ay, gané el sorteo! Volví a recuperar mi suerte. Así que fueron los dos, fueron los dos. Y te dejo ahora que me hagas preguntas para después contarte el tercero, que fue magistral. Claro que sí. Bueno, tocaste varios temas, pero me gustaría ir por uno, porque es algo que por ahí no se habla tanto. En esta parte de cuando la alimentación se vuelve más sutil, nosotros también nos vamos volviendo más sutiles. Y esto me ha pasado porque trabajo también con muchos terapeutas, sanadores, reikistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos en común es que trabajamos con la energía, con esa sutilidad, con esa sensibilidad, con la empatía, ¿no? De poder saber qué está pasando con la otra persona que está adelante de nosotros. Y eso cambia, ¿no? Y yo a veces se lo explico a las personas y hay veces que me lo entienden y hay veces que no, pero me gustaría que vos cuentes tu experiencia desde ese punto, ¿no? Desde ese, cómo cuando se va sutilizando la energía a través de los alimentos vivos, ¿no? Mientras más la fruta vendría a ser como el alimento más sutil, y después los vegetales un poquito menos, y después están los otros alimentos que son un poco más densos. Pero, ¿qué sucede del otro lado a nivel energía, percepción, estas habilidades que en el momento estaban y que después no estaban? Bueno, yo recuperé igual toda la parte de la conexión después de la adolescencia y sobre todo después del divorcio del papá de mis hijos. Uh-huh. Ahí yo recuperé muchísimo. Mi gran problema no es lo sutil, yo a lo sutil voy muy fácil. Wow. Uh-huh. Mi problema era acá. Bajar, aterrizarlo. Aterrizarlo. Lo que sí te puedo decir es que desbloqueó muchos recuerdos que yo no recordaba. Uh-huh. Desbloqueó muchísimo la conexión mental con cada órgano mío. Ser, por ejemplo, muy consciente de me duele la cabeza y hablar con mi sistema biológico para que vayan a reparar lo que yo estoy poniendo en tensión. Claro. Y poder ponerme con los ojos cerrados, respirar, pedir esto y al rato que se me pase el dolor de cabeza. O si tenía un dolor en la garganta, por ejemplo, yo vengo de un proceso ahora en realidad me parece que es de limpieza, pero vamos a llamarlo alergia, y estuve con mucho dolor del ganglio del lado derecho hace 2 días atrás, y dije basta, corté lo que estaba haciendo, me fui a acostar un ratito, tomé agua y le pedí a mi cuerpo perdón por si le había exigido mucho, y le pedí que por favor reparara, que yo amaba mucho a mi cuerpo y que lo reparara. Me desperté de la siesta y ya no me dolía más y se empezó a desinflamar y ya no tengo nada, yo no me podía tocar, ¿sí? Entonces, esa conexión lo suelo tener. Y otra de las cosas que también me llevó el proceso es que cuando
en una de las meditaciones del nivel 2, yo empecé a conectar al momento en el que mi útero se enfermó, que hizo miomas y que después hizo un cáncer de útero que también se sanó en su momento. No me fui a operar y salí de todo, tenía el prequirúrgico hecho y me fui, eso hace años, y empecé todo un proceso de sanación y se sanó. Pero habían quedado miomas que eran benignos, pero que generaba a veces hemorragias grandes. Ujú. Y una de las cosas que sucedió es que el útero se empezó a limpiar. Y como lo que yo trabajé fueron los cordones que habían, esto lo que voy a decir no sé si les va a gustar mucho al que está del otro lado, pero ya que me lo preguntás yo te lo cuento. Sí. Yo había trabajado en una de las meditaciones cómo los cordones estaban trayendo tantos problemas en mi sistema familiar. Sistema familiar no es lo mismo que familia sagrada. Sistema familiar programado, los apegos, los problemas de territorio, el no soltar a los hijos, y todo sintomatizado con problemas de cordones umbilicales y de no poder nacer o de no poder salir a la vida. Y en las menstruaciones de ese periodo, yo empecé a soltar cordones. Wow. Cordones, eran cordones. Cordones que le dije a Ame, mira, me está pasando esto. Yo no sé si esto es normal, porque yo decía, son coágulos. Eran Pero, todos cordones, eran coágulos, pero en forma de cordones. wow. Los agarraba y eran duros. Qué No increíble. es que me moría de dolor ni nada, se estaba limpiando el útero de toda esa información que ya no necesitaba. No me hice ninguna ecografía, todavía tengo el control dentro de unos meses, porque ya me había hecho un control hacía poco. Los que nos hacemos las mujeres cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, yo me lo hago cada 6 meses, todavía faltan para hacérmelo. Tengo muchas ganas de ver cómo está ese útero. Sí, yo también. Después me Por mandas eso un decía mensaje y me yo, contás. por eso decía yo, amén, amén de la foto. Digo, yo quiero fotos por dentro Yo me las hice para antes ver de qué es lo que empezar pasa. me hice, bueno, varias ecografías en todo el cuerpo, también tenía un montón de cosas, y tengo el antes y el después en las ecografías, cómo Ah, se mira. reduce, sale. Así que qué bueno que tenés justo la del antes, y ahora en unos Sí, meses la del después. sí, Esa es sí. la Entonces, verdadera foto. de, si me decís cómo va de lo sutil a lo denso, yo te puedo explicar que de lo sutil a lo denso lo noté en lo físico de esa manera. Eh, y después, otra de las cosas es que lo que decía con palabras inmediatamente se materializa. Yo ya lo hacía antes, pero ahora es Se con acelera. muchísima más mucha más velocidad. Entonces también Sí. llegó un momento en el que yo pedí cosas y me conecté y fue grandioso, pero no me imaginé que al día siguiente iba a estar todo junto. Y al día siguiente tuve demasiadas cosas que llegó un momento en que dije, hay que también pedir con pausa, Sí. porque por más que sea hermoso todo lo que pedís, cuando viene todo junto, te agarra un cagazo, dicho en argentino, porque, claro, no estamos acostumbrados a manejar esa velocidad de datos. Y es eso lo que nos da de ir sutilizando cada vez más, que Ujú. la velocidad de aquello que sale por nuestra boca, ¿sí? Es algo, todo lo que escuchamos, mejor dicho, todo lo que vemos, primero lo escuchamos alguna vez. Lo dijimos y se hizo. ¿Eso qué significa? Que es un proceso temporal que se da, pero ese proceso tiene una velocidad mayor cuando vos sos sutil. Claro. Y ahí también
es lo que vos decías, eso de que, porque en realidad un proceso de materialización o de manifestación es ir de lo sutil a lo denso, que es en el plano físico. Claro, por eso digo, cuando tomamos conciencia de que cuando nos utilizamos no es solamente conectar con lo sutil, el mundo sutil, sino que también la velocidad de la materialización de eso sutil cambia. Ujú, totalmente. Entonces los tiempos se aceleraron. Y por eso vuelvo a decir que la alimentación no es solamente la comida, es el tiempo, es el contacto físico, es el dinero, es el amor que nos damos, todo eso es alimento. Y todo eso se empieza a degustar de otra manera. Ya no queremos dar nuestro tiempo de cualquier forma. Sí. Es Eh, cuidar de nuestro tiempo es cuidar de nuestra energía, de nuestra sangre. Yo digo que el tiempo es Totalmente. sangre también, es como ¿a qué le estoy dando mi vida? Es que es lo único no retornable que tenemos. Ujú. Bueno, entonces gracias por estar acá hoy compartiendo esto, para que mucha gente lo No, pueda escuchar. gracias a vos. Gracias a vos, porque, bueno, Sí. obvio, yo lo quería compartir también. Y no sé, Sí. preguntame lo que quieras y Bueno, si querés después voy al último ahora nivel. me quedé con la curiosidad de eso, de en la tercera ronda, ¿qué pasó? Bueno, la tercera ronda, Sí. yo no tenía meta todavía, porque Ujú. dije, bueno, Ame me dice, mira Juli que va a comenzar, que qué sé yo, le dije, buenísimo, justo yo terminaba, hice otro viaje de placer, de conexión conmigo misma, me fui sola a un lugar que a mí me conecta mucho, que es el sur de nuestro país, Hermoso. eh, y, y tuve milagros uno tras otro, fueron días de milagrosos, y cuando llegué de ahí, empezó esta última propuesta. Y esta última propuesta, después de la primer meditación, que me lloré la vida, eh, me fui a una experiencia, pero fue así, rapidísimo, a una experiencia en la que yo era chiquita y yo le decía, yo no quiero estar acá. ¿Por qué me trajeron acá? Yo no quiero estar acá. Ustedes no son mi familia. Yo me quiero ir con mi familia. Yo no quiero estar acá. Y me acuerdo que eso duró mucho tiempo en mi vida, el no querer estar acá. Y me Mm. vi en el colegio, en la primaria, lugar donde los niños sufren mucho. Eh, por eso durante una de mis etapas de mis vidas, porque tuve varias en esta, fui maestra Ah, y no. si hay algo que me propuse mucho es que los chicos de primaria aprendieran jugando. Mm. Y, y no salí de ahí, no salí de ahí y dije, yo no voy a salir de lo que yo voy a hacer y me propuse que los chicos aprendieran como a mí me hubiera gustado aprender. Y tuve éxito con compañeras que me la pasé haciendo proyectos, de hecho nuestra sala tenía que ser con un baúl de juegos tenía que ser la continuidad de lo que era el jardín de infantes. Y los chicos aprendieron y aprendieron incluso chicos que se suponía no servían para nada y que Ah, había que dejarlos a un costado. Después seguí mi carrera, bueno, nada, y dejé la primaria cuando nacieron mis hijos, porque en ese momento mi tiempo empezó a valer 3 veces más y yo me dedicaba mucho a los chicos y no tenía ningún problema en dedicarme sábado, domingo, porque eran mis alumnos a los que amaba y no era mamá. Cuando fui mamá dije, se llegó el momento de mis hijos. Entonces, como no les iba a dar menos calidad, decidí seguir un poco más arriba estudiando y bueno, nada, terminé haciendo cosas en secundario, en terciario, universidades, investigación educativa, bla, 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 y todos los otros niveles. Pero me fui a una etapa de mi primaria en la que yo sentía que no era parte, pero que no podía estar ni siquiera jugando con los chicos, en donde había mucho, en ese entonces se usaba el, la hora de recreación, en donde la maestra te llevaba a todo libre,
y mi escuela era una escuela enorme, con árboles y con parque y con todo. Hoy es algo impensado, pero en ese momento había. Y yo me acuerdo, me fui en esa meditación, a un momento en el que yo me agarraba de los árboles, porque era con los que yo podía hablar. Y me la pasaba mirando hojitas y teniendo las hojitas así, mirando las nervaduras, porque yo no podía jugar con los nenes. Porque no podía estar ahí. Y dije, ya sé lo que quiero. Quiero enraizarme, porque ya volví a mi eje, a mi orden, a mi orden divino, ya conecté con la grupalidad, ahora tengo que enraizar, porque para traer el cielo a la tierra, para pasar de lo sutil a lo denso, hay que saber echar raíces, y tengo que aprender a quedarme, porque solamente cuando aprendemos a quedarnos, podemos hacer que las cosas cambien. Entonces, esa fue mi meta, enraizarme. Por eso me hice amiga de Virginia cuando hablaba de sus plantas, y que me dijo que tenía un algarrobo chiquito, y yo dije, yo lo quiero para mí. Y en el medio de todo ese proceso vino algo que yo creí que, bueno, y ella me dijo, te voy a guardar el arbolito. Le dije, no me lo podés dar ahora. ¿Por qué? Porque en el medio de todo esto de pedir que se dé rápido, algo que estaba ahí volando, pero que estaba lento, yo dije, bueno, quiero que esto se dé, era mi mudanza. Porque yo dije, quiero enraizarme en mi hogar. Esa fue mi meta. Y la cuestión es que la venta de mi casa la tuve que posponer un poco porque tengo que sincronizar comprar y vender. Claro. Entonces, por eso digo, la velocidad, así que ahora estoy pidiendo que con la misma velocidad se dé la otra parte, y se está dando, porque trabajé en enraizarme, me sucedieron muchas cosas lindas con respecto al sentir mucho más, empecé a sentir mucho más el cuerpo, el corazón y el presente. Todo eso a la vez. Y curiosamente, hablábamos de velocidad, me volví más lenta para otras cosas. Porque por ahí yo había cosas que las hacía mucho más rápido, como más trámite. Claro. Y no, necesité en algunas cosas frenar y hacer que se densifique el tiempo que yo le dedicaba a eso. Uh-huh. Y también empecé a disfrutar mucho, yo me junto mucho con amigos y qué sé yo, pero también me gusta estar conmigo. Pero me empezó a gustar mucho tener mi alimento solo conmigo, especial, pero sin nada de sonido. Porque por ahí me gusta escuchar música, o aprovecho para escuchar un video, incluso a veces escuchar alguna de las charlas que ustedes hacen, pero empecé a encontrar como el silencio. Y curiosamente, en mis redes hace 2 meses que no salgo en vivo, que me empiezan a preguntar si estoy bien y demás. ¿Dónde estás? Estoy bien, pero porque me metí mucho para mí, me metí mucho para mí. Sí. Ya voy a aparecer igual en estos días, pero me metí mucho para mí, como el bambú. Estoy echando las raíces para abajo. Y después. Y después que las tenga bien para abajo todo lo que quiero, ahí es, ¿no? Dejé tiempo libre también para resolver otras cosas, y se empezaron a dar un montón de cosas de casas y de pisos, que tengo una quinta, entonces empezamos a arreglar piso de un lado, piso del otro, digo, todo raíces, árboles que tuvieron que podar, cosas que tuvimos que correr, bueno, se empezaron a dar un montón de cosas. Y algo muy gracioso, en mi cumpleaños, que sucedió también en medio de todo esto,
recibí un regalo, no sé si alguna vez alguien lo recibió, pero yo recibí, en lugar de un ramo de flores, que es algo que solía recibir, recibí un ramo de verduras. Hecho todo Me muy, encantó. no le saqué fotos, pero era un ramo precioso de Wow. verduras con frutos, con una cosa Ay, hermosa, yo y quiero dije, bueno, todo, no, que me no, fue una cosa regalen eso. enorme así, que llevó por supuesto una creatividad, y me dice, bueno, porque no, la persona que me lo regaló me dice es que yo siempre te veo feliz comiendo verduras y frutas, entonces dije, ¿qué le voy a regalar? Le voy a regalar un ramo de verduras. Bueno, arreglé mi jardincito, que ahora se secó un poco porque me fui de viaje, acá hizo un calor terrible, pero bueno, se fueron dando muchas cosas, con casas, con pisos, con mi hogar que se está materializando, y sentir mucho más el cuerpo físico, darle más atención a lo que quiere, a lo que necesita, y se intensificó esto que te decía, hablar con mi cuerpo y que se enraíce rápidamente el bienestar. Todo ese proceso. Wow. Y nada más. Nada más ni nada menos. Claro. Ah, Que, espera, y otra cosa, me empezaron a salir muchos pelos nuevos en la cabeza. ah, Empezó a que yo la otra vez, cuando en un momento me miré, yo dije, ¿por qué tengo tantos pelos parados? claro, los Claro, pelitos eran todas chiquitos raíces nuevas, alrededor. claro, claro, y dije, son todos pelos nuevos. Se ve que las raíces empezaron a sacar más, claro. Dije, bueno, trabajé las raíces. Wow. Así que veremos, porque yo me decía, pero como que tengo acá más y acá tengo menos. Claro, y era que tenía más pelos por acá. Así que empezaron a salir pelos nuevos. Fabuloso. Bueno, Juli, y para cerrar, porque creo que sí, Sí, en un ratito ya un tengo que, montón. que ir saliendo, me gustaría también como para que le cuentes a las personas que lo están escuchando, porque muchas personas ya me siguen o seguramente te siguen y lo están viendo, pero para quien quizás lo vea por primera vez y diga, no, bueno, no sé con quién que me voy a encontrar, porque yo hago lo mejor posible para poder comunicar lo que se vive, pero a veces es tan vasto o tan profundo que, no sé, yo siento que me cuesta a veces ponerlo en palabra el nivel de profundidad donde vamos. Entonces, cómo se lo podrías, en palabras simples, contar a alguien que está quizás pensando o diciendo, a ver, me animo, qué me va a hacer o qué va a suceder? Y cada proceso es diferente, ¿no? Incluso tus mismos procesos en diferentes etapas fueron muy diferentes, pero ¿cómo lo podrías resumir? Eh, lo primero que les puedo decir es que los va a llevar a encontrarse con el verdadero yo. Ujú, Ese verdadero yo es sano físicamente, es sano mentalmente, es sano emocionalmente y es hermoso. ujú, Ya es todo lo que tiene y cree que tiene que ser. Ya lo es todo. Entonces es volver a casa. ujú. Y a ese invitarlo a la fiesta de la vida que queremos. Ese es el camino. Cada uno va a tener su propio recorrido, pero la meta es esa. Ujú, Podría decirte en pocas palabras volver al amor, que es también, sí, volver a la es verdad. unidad. Sí. Volver a la unidad y al todo. No el amor como una emoción porque es un estado de conciencia el amor. Eh, volver al uno, volver a la fuente, volver al origen. Ujú, Y digo esto porque también en mis redes yo lo suelo decir para aquel que me escuche, no, yo siempre digo, no es importante lo que metes en tu boca, sino lo que metes en tu mente, porque de lo que metes en tu mente es lo que sale a través de tu boca y eso es lo que crea realidades. Eh, yo no estoy a favor de la alimentación mental, que es, yo soy vegano porque no sé qué, porque no sé cuánto, yo soy vegetariano porque los animales, porque no sé qué, porque sos un asesino, porque ese tipo de alimentación no es la que para mí
nos lleva a un orden, porque tiene juicios. Ujú. Al cuerpo, lo que es del cuerpo. Aprender a escuchar al cuerpo es aprender a escucharse. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso. Nadie es más santo porque come vegetales, ni nadie es más pecador porque come animales. Lo que comemos no es solamente materia. Cada cosa que comemos tiene memoria y está contextualizado. Y cuando se hace el detox, el camino es solo el coche con el que vamos a encontrarnos con eso. Que por supuesto no es lo mismo una Lamborghini que un fitito, ¿sí? Pero si nosotros vamos, porque digo esto, tengo pacientes que se han muerto de cáncer de lengua, siendo absolutamente naturistas. ¿Sí? Se han muerto entre comillas porque no murieron ellos, murió el viejo yo, afortunadamente. Digo, ¿no? Pero que no entendían cómo se enfermaron, porque eran naturistas y más o menos purificaban el aire que respiraban, pero tenían tantos juicios con lo que el otro hacía, lo que el otro era, lo que la comida tenía, lo que fabricaba, y el otro que hace esto, que lo que se comían eran los juicios. Entonces, no es solamente, tengo que comer frutas y verduras. No. Empezar a escuchar lo que al cuerpo le hace bien, y como los vegetales y las frutas son puras y vienen de un ser maravilloso que habitó este planeta para que nosotros podamos habitar, que son los árboles, el mundo vegetal, que fabrica su propio alimento y que recicla el alimento que otros eliminamos, como el dióxido de carbono, y que sabe hacer una alquimia en su propia alimentación, como son los vegetales, y que de ese ser con tan alta conciencia viene el alimento, vegetales, frutas, es el que nos va a recordar nuestro propio origen. Ujú. Pero de la misma manera, yo tomo una copa de vino, la bendigo, y lo primero que digo es, yo soy la divinidad, yo te bendigo. Y como te bendigo, ahora trabajás para el ejército divino. E hice esto con una copa de vino, como con una dosis de vacuna. No para ponérmela yo, pero sí para personas que tenían que cumplir con el protocolo. Y que estuvieron cerca de personas con COVID y no se contagiaron. Estuvieron con personas en entornos con un montón de gente y no se contagiaron. Y tampoco tienen síntomas de los que sabemos que generaron las vacunas, que no eran vacunas porque no pasaron la fase 4. Y lo mismo con un montón de otras cosas que a veces están en nuestro camino. Y si nosotros no somos capaces con nuestra palabra y nuestra unidad de bendecir, no vamos a poder traer tampoco el cielo a la tierra. Porque entonces vamos a tener que terminar aislándonos. Y tenemos que aprender a bendecir, ¿sí? A bendecir, porque de la misma forma que a la divinidad no la puede matar algo que es ilusión, tampoco nosotros podemos perecer ante un plato que sea procesado. Si no nos queda otra, tenemos que aprender a hacer la alquimia. Una vez que somos la alquimia, tenemos que aprender a hacer la alquimia. Y eso no significa que comamos chatarra, significa que llegado el momento, si hay algo de este mundo que queremos disfrutar, bendigamos los alimentos, bendigamos lo que queremos, no comamos culpa, ni juicio. Eso es muy importante. Que si nos vamos a dar un gusto, que sea bendecido y sin culpa. Amor. Y con amor. Sí. Sí,
yo bendigo las manos que hicieron eso, porque en donde hay manos humanas, siempre hay una divinidad atrás. Por más perdido que esté perdida que esté esa persona. Así es. Qué bueno, Juli. Me encantó esta charla. Podríamos estar horas, porque hay mucho No, gracias a vos por para tu hablar. tiempo, gracias a vos por tu Sí. tiempo. Pero bueno, ahora sí, tengo que entrar, tengo justo ahora una sesión todavía que me queda por ahí pendiente. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo. Ahí la voy a etiquetar a Julia para que también sigan, tiene cosas muy interesantes, talleres, retiros y cosas que hace para que también lo puedan ver. Y si alguien está viendo la grabación y le quedan dudas, pueden poner igual las preguntas abajo y vamos respondiendo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos por estar del otro lado y bueno, vamos a seguir caminando. Sí, para adelante. Gracias. Chau, chau.